tema de la seguridad energética pues nos apremia, ¿no? Son numerosos los temas que le causan aprensión a los colombianos, pero dentro de esa larga lista de preocupaciones por lo que pueda traer el futuro, surge un punto que hasta hace poco no era motivo de zozobra, pero que ahorita sí, y es el tema de la seguridad energética del país. Justamente estamos con el ministro, tenemos comunicación en este instante con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ministro. Buenos días, ¿cómo están? Pues, a ver, un poquito preocupados, ministro. ¿Qué va a pasar con respecto? Porque es que la más reciente advertencia fue hecha por la presidenta de Acolgen, el gremio que reúne a los generadores de energía, y de manera contundente la señora Natalia Gutiérrez hizo un llamado urgente para evitar que Colombia vuelva a quedar a oscuras en un futuro cercano, con el fin de evitar esas experiencias dolorosas como el racionamiento eléctrico de comienzos de los años 90. ¿Qué hacer para no llegar a eso, ministro? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Bueno, yo creo que es importante resaltar dos cosas. Lo primero es que lo que estamos viviendo, incluso pasando por el racionamiento de agua en Bogotá, tiene que ver con la crisis climática. Y creo que todos como sociedad, como país, y está pasando en todos los países del mundo, tenemos que tener una mayor conciencia del uso de nuestros recursos. Porque si ustedes se fijan lo que ha ocurrido este año, hemos pasado la sequía más larga, una sequía muy intensa en nuestro país como consecuencia de la crisis climática, y pues parte de lo que tenemos que hacer es adecuar todos nuestros sistemas, entre ellos el sistema energético, a esta condición que está ocurriendo y que en el país se está presentando. Incluso ustedes han visto los últimos días vendavales en La Guajira, en Barranquilla, mientras... Sí, ministro. Creo que el ministro es que como está en la asamblea en Nueva York, que está con el presidente. De hecho, estamos hablando, el presidente está hablando de todo el tema de la crisis climática. Sí, pero Juan Felipe, obviamente, claro, viene con la crisis climática, pero también viene de una inconsciencia que tenemos los colombianos. Y también, María Camila, de varias decisiones que se dieron desde el gobierno. En su momento de frenar algunos yacimientos, explotaciones de gas, y una de las cosas que han dicho varios de los interesados en este tema es que todavía no están claras cómo se van a dar esas reglas para la importación de gas desde otros países. Sí, ministro, nos decía, retomamos su respuesta. Sí, pues lo que estamos viviendo tiene que ver con la crisis climática. Estamos viendo en estos días incluso cómo hay vendavales en La Guajira, en Barranquilla, mientras tenemos una intensa sequía en el centro del país. Hemos pasado por una de las sequías más intensas de los últimos años, y eso implica que tenemos que acondicionar todos nuestros sistemas, entre ellos el sistema energético, y es algo en lo que venimos trabajando intensamente. Nosotros pasamos el periodo más fuerte del fenómeno del Niño entre abril, mayo, y las condiciones que estamos preparando pues son para garantizarle al país todo el abastecimiento. Eso implica tomar medidas cotidianamente, y pues en ello estamos trabajando. Sí, ministro, pues de hecho esta suspensión la anunció Ecopetrol hace unos días, pero también ha generado mucho revuelo y preocupación en diferentes sectores, como en Naturgas y también en gremios de transportadores, tanto de carga como en los taxistas, que están diciendo que se han enfrentado a varios cambios en el uso del combustible. ¿Qué se le va a decir a estos sectores como para generar un poco de calma, o va a haber alguna solución, alguna reunión con los sectores de transporte que se están viendo directamente afectados con esta decisión de Ecopetrol? Pues mira, primero hay que aclarar la decisión de Ecopetrol. Ecopetrol tiene unos contratos que están condicionados, son 13 empresas, y esos contratos condicionados quiere decir que entregan volúmenes de gas siempre y cuando no requieran atender otra demanda esencial. Es decir, que estas empresas que tienen contratos con Ecopetrol deben tener también unos contratos que aseguren otra fuente de gas en este caso, y no es una medida, digamos, unilateral de Ecopetrol, sino que son los contratos que tienen esta figura condicionada para garantizar que el resto del país pueda abastecerse de gas en caso de que se requiera. Entonces no es una medida generalizada, no es una medida unilateral,
es algo que está contemplado en los contratos y son este tipo de figuras de contratos condicionados siempre y cuando exista la posibilidad de entregar volúmenes adicionales. Lo segundo es que estas empresas, tanto las distribuidoras de gas como otras empresas, precisamente deben tener en el mercado de gas garantía de varios contratos y asegurarse que puedan entregar el abastecimiento. Y en tercer lugar, pues parte de lo que estamos haciendo con Ecopetrol y con otras empresas, con Naturgas, con los gremios. La semana anterior instalamos un PMU de gas para garantizar la revisión del sistema, porque parte de lo que consideramos desde el gobierno nacional es que existen los volúmenes de gas, pero a veces lo que se produce en los yacimientos de gas no es lo mismo que se refleja en el mercado y estamos viendo por qué se producen esos desbalances con el fin de garantizarle al país que la oferta y la demanda están siempre en balance. Ministro, una de las propuestas que ustedes ya habían puesto sobre la mesa y que han puesto sobre la mesa en estos días es esa importación de gas desde otros países, pero los actores de esta industria han dicho que las reglas, cómo va a ser esa hoja de ruta para empezar esa importación de gas no está clara. ¿Ya eso se tiene listo? Bueno, nuevamente hay que contarle al país, importación de gas se hace desde el 2016 en el país. Entonces las reglas están claras. El 2016 entra en funcionamiento la regasificadora del Caribe, es una infraestructura a través de la cual se hace esta importación y lo que se está fijando en este nuevo decreto es adicionar unas reglas para que podamos de manera anticipada empezar a incluir nuevos volúmenes en caso de que sea necesario. Pero además, como tema muy importante, en esa medida incluimos la posibilidad de adelantar el uso de volúmenes de gas que se encuentran en costa afuera, en el Mar Caribe, producto de los proyectos que estamos desarrollando. Así que esta medida, junto con otras que estamos desarrollando para usar y mejorar el consumo y el abastecimiento, pero también las posibilidades de entregar gas en tierra, especialmente en el piedemonte llanero, están orientadas a garantizarle al país siempre el abastecimiento y la seguridad energética del país. Así que son varias medidas las que están en desarrollo trabajando en esta dirección. Ministro, hay unas eventualidades que definitivamente pues nadie quiere, pero que pueden llegar a pasar, ¿cierto? Como, por ejemplo, el daño en una planta importante o una sequía prolongada como la que estamos viviendo en Bogotá. Todo eso puede conducir a cortes obligatorios eléctricos y demás. Esto se puede llegar a ver si no hay iniciativas o medidas que se tomen ya desde el gobierno nacional. Pues mirad, para que nada de eso ocurra hay que hacer una gran cantidad de trabajo. Nosotros para esta sequía nos llevamos preparando más de un año, año y medio, empezando por ejemplo con las pruebas de todas las plantas, la verificación de que todo el parque de generación del país esté disponible, que tengan los mantenimientos, que garanticemos las fuentes de consumo necesarias para la producción y un monitoreo permanente que hacemos sobre todo el sistema. Y en ingeniería uno lo que hace siempre es modelar o simular las peores condiciones para saber que podemos resistir las peores condiciones y producto de toda esa preparación es que, a diferencia de lo que ocurrió incluso en países vecinos, Ecuador ha venido sufriendo racionamientos, Venezuela tuvo racionamientos, incluso en Chile tuvieron un racionamiento, Colombia hemos tenido la posibilidad de pasar esta sequía sin llegar a tener ni un segundo de desabastecimiento y todo el trabajo que estamos desarrollando es para garantizarle al país que así continuemos. Sí, ministro. Mire, la presidenta de Acolgen también subrayó la importancia de garantizar este suministro de gas sí o sí, porque dijo que en última opción también se tendría que acudir al gas importado. Ella dijo, no podemos olvidarnos de las plantas térmicas que idealmente deberían funcionar con gas. No queremos regresar al carbón ni a otros combustibles líquidos. Ministro, ¿qué podemos decir como una solución para estas alertas que están haciendo de que no nos podemos quedar sin gas? Pues precisamente la medida de Ecopetrol, si ustedes leen detenidamente el comunicado, lo que señala es que está entregando el gas adicional, los volúmenes adicionales que tiene, los está entregando primordialmente a los parques de generación térmica y es justamente en esa dirección y hay que atender la demanda esencial. Entonces los volúmenes que pueda producir Ecopetrol están orientados a garantizar el abastecimiento energético del país en sus componentes principales, primordiales. Y por supuesto la tarea que tenemos, dos grandes tareas. Una, garantizar las fuentes de ese gas que requiere el país, que es el tema en el que venimos trabajando a través de adelantar el gas
offshore, las fuentes que hay al interior del país, pero también algo muy importante es la gestión de la demanda, es decir, la manera en la que estamos consumiendo los recursos. Así como está ocurriendo en Bogotá con el uso del agua, tenemos que tener una mejor conciencia en la manera que usamos los recursos, en este caso energéticos, los recursos como el agua, pero también la energía, son fundamentales para que como país podamos afrontar estas situaciones climáticas que se están presentando. Justamente usted está con el presidente, están en Nueva York, están en la Asamblea General de la ONU, esta es la Asamblea número 79 tal vez. Cuéntenos sobre esto, qué se espera de esa Asamblea y su participación, obviamente la participación colombiana allí. Pues justamente estos son los temas que se están discutiendo en el mundo. Estamos en esta crisis climática, esta es la Semana del Clima en Naciones Unidas, y estas son las discusiones que se están presentando. Lo que ocurre hoy con la Amazonía, que ustedes han visto las imágenes dramáticas de los ríos, cómo se están secando el río Amazonas, y pues las imágenes que se están dando en todo el mundo. Y aquí líderes de todo el mundo, lideresas de todo el mundo, pues durante esta semana vamos a discutir la necesidad de avanzar de manera decidida en medidas para enfrentar el cambio climático. Va a haber diferentes encuentros con presidentes, primeros ministros, encuentros entre ministros y también con la sociedad civil organizada, ciudadanía, para discutir este gran asunto que es el tema hoy de la humanidad, y es enfrentar el cambio climático. Ministro, suerte. Gracias por haber estado con nosotros estos minutitos hablando de este tema tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes. Un buen día.